¿Te imaginas enfrentar tus peores miedos y romper con ellos para siempre? Inspirado en las enseñanzas de Rafael Santandreu, este cuento te mostrará cómo superar la ansiedad y el TOC puede ser más sencillo de lo que crees. Quédate y descubre cómo el reflejo de tus temores puede cambiar tu vida. Sofía miraba su reflejo con una mezcla de ansiedad y curiosidad. Frente a ella, el viejo espejo en el consultorio del doctor parecía devolverle una versión distorsionada de sí misma. Desde que tenía uso de razón, Sofía había vivido con miedo, un miedo irracional que tomaba formas diversas. Una tos le hacía pensar en cáncer. Un ligero mareo se transformaba en la certeza de que algo peor estaba por suceder. Era prisionera de su mente, esclava de una ansiedad tan voraz que no la dejaba dormir. «Tienes que enfrentar tus miedos», le dijo el doctor mientras acomodaba sus lentes y se reclinaba en su silla. «Pero para ello, debes entenderlos primero». Sofía frunció el ceño. ¿Qué significaba enfrentarlos? Ella lo intentaba, pero cada vez que el miedo asomaba la cabeza, lo único que podía hacer era huir. Se escondía tras puertas cerradas, encendía 1000 veces las luces de su cuarto para asegurarse de que no había nada acechando en las sombras, o buscaba respuestas médicas para cada pequeño síntoma. Pero nada funcionaba. El doctor, un hombre con mirada cálida pero penetrante, le ofreció algo que nunca antes había visto, un pequeño espejo de mano, ovalado y con detalles de oro viejo alrededor del marco. Era antiguo, pero pulido y brillante. «Quiero que lleves este espejo contigo. Cada vez que sientas que el miedo te está ganando, mírate en él y pregúntate qué es lo que realmente estás viendo». A veces, la mente nos juega trucos. Sofía tomó el espejo con recelo, sin entender cómo un objeto tan simple podría ayudarla a luchar contra algo tan complejo como sus pensamientos. Sin embargo, se lo llevó a casa, guardando en su interior una pequeña chispa de esperanza. Esa noche, ocurrió lo que más temía. Una punzada en el pecho la despertó de golpe. El corazón le palpitaba a toda velocidad, sudaba frío y su respiración era superficial. «Es un infarto», pensó. Había leído sobre los síntomas y esta vez eran reales. La desesperación la invadió y, como de costumbre, buscó en su teléfono los síntomas. Todo parecía confirmar su teoría. Pero entonces, recordó el espejo. Titubeó, pero finalmente lo sacó de su bolso y lo miró, esperando ver a la misma Sofía de siempre, pero lo que vio la dejó helada. En lugar de su rostro, vio una versión mucho más anciana de sí misma, arrugada y temblorosa, asfixiada por un sinfín de preocupaciones. Era como si todos sus miedos hubieran envejecido su alma. Cayó el espejo sobre su cama, con el corazón aún acelerado, pero más confundida que asustada. «¿Qué significa esto?», se preguntó. A la mañana siguiente, volvió a la consulta del doctor. «¿Qué me diste?», preguntó agitada. «Ese espejo me mostró algo horrible, una versión de mí misma que no puedo soportar». El doctor sonrió levemente, pero no era una sonrisa tranquilizadora. «Ese espejo no es mágico, Sofía. Lo que viste es una proyección de tu mente. Lo que temes no es morir de una enfermedad, sino vivir consumida por el miedo. Eso es lo que te está envejeciendo antes de tiempo». Sofía se quedó en silencio. Nunca lo había pensado de esa forma. ¿Podía ser que todo este tiempo no había temido a las enfermedades en sí, sino al poder que les daba sobre su vida? Esa noche, cuando la angustia volvió, Sofía tomó el espejo de nuevo, pero esta vez con la intención de observarse más profundamente. De nuevo, vio a la mujer mayor, pero esta vez se atrevió a mirarla a los ojos. Y, sorprendentemente, la mujer comenzó a hablarle. «No soy lo que te destruye», dijo su reflejo, con una voz quebrada. «Soy la vida que has desperdiciado temiendo lo peor. Cada vez que me miras y huyes, me haces más fuerte». Sofía se quedó inmóvil. El espejo se volvió más pesado en sus manos. El siguiente giro inesperado llegó cuando, al darse cuenta de lo que tenía que hacer, arrojó el espejo al suelo con fuerza.
El cristal se hizo añicos y en ese instante sintió algo diferente. El miedo no desapareció del todo, pero el eco de su control sobre ella se había quebrado. A lo lejos, como si una nueva verdad comenzara a abrirse paso en su mente, sintió que tenía más poder del que creía sobre sus pensamientos. El doctor la felicitó por su progreso, pero Sofía sabía que el viaje apenas comenzaba. Poco a poco, empezó a enfrentar los síntomas de su mente, dejó de verificar cada tos, de buscar en internet lo que sentía. En lugar de ello, comenzó a aceptar que no podía controlar lo incierto. Cada vez que el miedo volvía, recordaba lo que el reflejo del espejo le había enseñado, no era el miedo el que la consumía, sino la vida que se estaba perdiendo por prestarle demasiada atención. Un día, semanas después, volvió al consultorio con una nueva pregunta. ¿Por qué me diste ese espejo, doctor? Preguntó curiosa, aunque ya sabía la respuesta. El doctor se acomodó las gafas y sonrió. A veces necesitamos ver nuestros miedos reflejados en algo tangible para enfrentarlos. Pero tú lo rompiste, y eso es aún más poderoso. Has entendido que el miedo es solo un reflejo, no una realidad. Sofía salió del consultorio con una sensación nueva. Esta vez, no había alivio, sino determinación. Había algo más que aprender, pero por primera vez, no tenía prisa. Sabía que cada paso era parte del proceso. Y lo más importante, sabía que podía hacerlo.